Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que hemos invitado al licenciado Arturo Matielo Canales para que platicara con nosotros sobre dos temas muy importantes. En primer lugar, ¿qué sucedió con el Tratado de Libre Comercio? Ganamos, perdimos, salimos empatados. ¿Qué ventajas, qué desventajas tenemos o tiene en este caso para los mexicanos el nuevo tratado? Y por otro lado, ¿qué falta para que sea aprobado? Porque tengo entendido que debe de pasar todavía por la aprobación del Senado mexicano y del Senado norteamericano. También intuyo que del Senado canadiense. Ese es uno de los temas que vamos a manejar esta mañana, y también quiero comentarles que vamos a platicar un poco sobre algo que en esta semana se han conmemorado los 50 años, medio siglo de los sucesos de 1968. Se ha escrito mucho sobre el tema. Es un tema muy polémico. Hay quienes lo ven como algo positivo porque con ese movimiento inician libertades, cambios, etcétera, y hay quienes con un poquito más de prudencia consideran que pues tuvo como todos sus claroscuros. Hubo quienes ganaron, quienes perdieron, y muchas de las premisas o de los ideales que ahí se plantearon pues quedaron para el discurso, pero quedaron fuera de la realidad. Por eso me da mucho gusto que el licenciado Arturo Matielo Canales haya aceptado esta invitación. Él es, además de abogado, es economista y es catedrático. Tiene la facilidad, por ello, de que temas complejos los puede explicar, describir, comentar en palabras sencillas que todo el mundo entiende. Por eso me da mucho gusto recibirlo esta mañana en su programa Líderes de Opinión. Arturo, muchísimas gracias otra vez. Ya eres invitado frecuente aquí a este Paco, programa. gracias, al contrario, muy amable. Me da mucho gusto estar contigo en este programa y desde luego, abordar temas para intentar descifrarlos y hacerlos, como tú dijiste, más digeribles. Yo creo que, yo lo he comentado antes de entrar aquí al estudio, en la etapa previa, mientras se desocupaba y nos preparaban los micrófonos, etcétera, que tienes la ventaja de que, seguramente por tu profesión, por tu vocación académica, de hacer las pláticas muy accesibles para el público en general, de tal manera que tus conceptos los despojas de palabras muy rimbombantes que visten, tecnicismos, pero que pocos entienden. Entonces son de las entrevistas que yo en lo personal disfruto. Igualmente, gracias. Pero entrando en materia, ¿cómo ves lo del Tratado de Libre Comercio? Ganamos, perdimos, salimos empatados. Hay algunos términos con letra chiquita que deben de analizarse con lupa. ¿Podemos cantar victoria o podemos preocuparnos por cómo quedó? Bueno, Paco, yo creo que ahora que le llaman acuerdo, ¿no? Acuerdo a México, Estados Unidos y Canadá, es un tratado, Pues a veces le cambian los nombres para darle idea de que es algo nuevo, pero en realidad es lo mismo con algunas adecuaciones. Sí, claro. Mira, yo considero que es una adecuación, lo dijiste muy bien, del Tratado de Libre Comercio que todavía tenemos vigente. Habrá que hacer nada más el cambio, la modificación. Tendría que pasar todavía por el Senado mexicano, donde ya los senadores dijeron que no tienen ningún inconveniente. Tendría que pasar por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y también por el Parlamento canadiense. Pero aparentemente no hay nubarrones en el horizonte, así que podríamos decir que tal como fue ya concebido, así entrará en vigencia, en vigor. De la última charla que tuvimos del tema,
Ha habido pocos cambios, pero significativos. Yo vuelvo a insistir, pues hay que felicitar al equipo negociador mexicano, tanto al equipo oficial, con Ildefonso Guajardo, como el cuarto de junto que comentábamos fuera de micrófonos, o sea, toda la iniciativa privada, tanto industriales como comerciantes, como profesionistas, que estuvieron asesorando a los integrantes del Gobierno de México para que saliera lo mejor posible este tratado. Empiezo a pensar, dicen, piensa mal y acertarás, empiezo a pensar que había algún tipo de acuerdo previo entre los negociadores mexicanos y los canadienses, porque en donde México cedió… Hicieron el 1-2. Sí, hicieron el tándem. Muy bien, además. Donde México cedió un poco, Canadá no. O sea… Y como es trilateral… Claro, por supuesto, entonces no nos pueden echar la culpa a nosotros. El tema, por ejemplo, de las diferencias, de las controversias, ahí México había cedido y Canadá no cedió. Entonces, seguimos todavía insertos en una situación de controversias que se van a dirimir en tribunales internacionales, no en tribunales de Estados Unidos, como se había acordado en el mini acuerdo que hicieron México y Estados Unidos. A lo mejor Canadá en lo particular, bueno, sale ahí beneficiado y beneficia a su gente con las concesiones ligeras, pero concesiones al fin que hizo con su industria láctea, que es una de las industrias más fuertes en Canadá, y permite ahora un mayor acceso de productos lácteos norteamericanos, de Estados Unidos particularmente, porque bueno, pues Norteamérica somos todos. Y ahí es donde hay diferencias de forma, que no de fondo, ¿no? Ganamos, sí ganamos. Yo creo que el solo hecho de mantenernos vigentes en uno de los mayores mercados del mundo por 16 años más nos da un horizonte de mediano plazo. Un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo, los empresarios pueden invertir sin planear, sí, claro, sin pensar que el día de mañana puede ser cancelado, ¿no? Entonces, al final del camino, creo que los tres países salen ganando, como debe de ser un buen acuerdo comercial. México abre un poco más las puertas en algunos sectores, como el energético y otros, sí, claro, pero estamos en un mundo globalizado, en donde las tendencias de comercio internacional son diferentes a cuando se inició esto en 1994, ¿no? Yo creo que nos hemos quedado incluso cortos, Paco. Si nos comparamos con el mercado europeo, con la Unión Europea, que inició como un tratado, como un mercado común posteriormente, no hemos avanzado tanto como ellos. Pero bueno, finalmente, pues el bloque norteamericano es un bloque de consumidores enorme, tenemos una potencia económica fabulosa y estamos en posición de competir con estos nuevos bloques que se han venido conformando en un mundo ya multipolar, no bipolar, en donde yo creo que lo que vamos a ver es una muy fuerte competencia entre el bloque norteamericano, Estados Unidos, México, Canadá, el bloque europeo con los veintitantos, ahora creo que son 27 países de la Unión Europea, y el bloque asiático, ¿no? Que en este caso estamos hablando particularmente de China, y dos países que van a seguir repuntando en un futuro, que es el caso de la India, y un país que ya venía de tiempo atrás con mucho impulso económico, que es el caso de Japón. Sin embargo, también salen beneficiados, porque en la industria automotriz y en la industria electrónica se abrieron más espacios para este mercado común norteamericano, y en este caso, bueno, pues tanto las firmas japonesas como que son particularmente automotrices, como las firmas hindús, que son particularmente dedicadas a sistemas de cómputo e inteligencia artificial, van a poder tener acceso a este mercado. O sea, creo que finalmente se logró un acuerdo que beneficia a todos y no se olvida de ningún aspecto, ¿no? Entonces, hay datos que nosotros hubiéramos querido que hubieran empujado más, el dato de los trabajadores migratorios, algunas cosas, pero se entiende que hay barreras, hay reservas, los sectores en los tres países, los sectores productivos luego tienden a pedir libre comercio y ser muy proteccionistas en su esfera. Y además negociar, ¿no?, con con la primera economía del mundo, con la primera potencia militar del mundo, y además que para bien o para mal es nuestro vecino, debe ser muy difícil.
Yo creo que aquí hubo varias cosas importantes del gobierno mexicano que hay que reconocer. En primer lugar, que invitó al gobierno entrante o a los representantes del gobierno entrante. Eso permitió que, aunque sea de forma simbólica, ellos participaran, y permitió esta estrategia política, permitió que el Senado, que esté integrado en su mayoría por integrantes de Morena, puedan ver con mejores ojos los acuerdos que tuvieron, porque de lo contrario, a lo mejor en un afán de corregir la plana o de protagonismo o de simplemente buscar una posición mejor para México, hubiera constituido un escollo para que se aprobara por parte del Senado. Sí, afortunadamente ya Pues el Senado anunció que... Muy buena estrategia. Claro, sí. Y lo comentamos también, la estrategia de haber incluido al sector empresarial mexicano para que opinara fue extraordinario, porque ¿quién mejor que el propio empresario que va a sufrir las consecuencias o a recibir los beneficios de un buen acuerdo? Entonces, yo creo que esto fue de alguna manera muy bien organizado, muy bien planeado, y nos da la impresión que esto va a tener un buen fin. Sí, espero que sí, porque además durante toda la negociación entre México, Estados Unidos y Estados Unidos, Canadá, y el sector empresarial de los tres países estuvo en permanente comunicación, porque lógicamente después de tantos años de estar en una relación comercial intensa, claro, cualquier decisión del gobierno puede dar al traste con esa relación. Así es, y la cadena productiva ya está integrada, entonces si hay una... Y está caminando. Sí, claro. Pues reitero, en la industria automotriz, porque es una de las industrias que más ha crecido, se ha fortalecido. Pues evidentemente los autos que México produce tienen también componentes de Estados Unidos y componentes de Canadá. Y bueno, pues si hay una integración en la línea de producción, pues lo último que quieren los empresarios de los tres países es que se las muevan, ¿no? Claro, no, claro, por supuesto sobre que todo no. con las inversiones que ya tienen hechas. Vamos a una pausa, Claro, si te parece, regresamos en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y estamos platicando con el licenciado Arturo Matielo Canales, abogado, economista, catedrático, rector de la universidad. Persona sumamente conocedora de estos temas, por eso está invitado a platicar con nosotros. Bueno, a ver, en el caso de la negociación del nuevo acuerdo, hay algunas cláusulas que nos hacen un poquito de ruido, sobre todo en el sector automotriz, que es uno de los sectores más importantes de la economía. México se ha convertido prácticamente en un gran exportador de automóviles. Aquí el problema es que están pidiendo una integración, era del 60 y tantos % y ahora la han subido al 75% de productos producidos en cualquiera de los tres países, o sea, Canadá, Estados Unidos o México. Y esto puede mover un poco pues si no hay una planeación previa que hayan hecho quienes se dedican a esta industria, esto puede mover un poco los números en cuanto a que nuestros costos se pueden ir para arriba, porque si no logramos integrar el 75% de los componentes de un automóvil utilizando productos hechos en cualquiera de los tres países, pues simplemente van a estar sujetos a arancel. Entonces esto nos puede sacar de mercado. Y otro tema que me preocupa también es el hecho de que piden que los obreros calificados ganen mínimo $16 la hora. Esto, que es bueno para el sector porque genera una mayor derrama, es malo para la competitividad, porque tenemos luz cara, tenemos combustibles caros, tenemos carreteras malas. Y si todavía la parte que es nuestra ventaja competitiva, que es precisamente la mano de obra con salarios más bajos, pues la podemos perder. Y entonces, aunque tengamos tratado de libre comercio, nadie nos va a querer comprar si somos más caros. Sí, de manera desafortunada, Donald Trump lo tomó como bandera de campaña, y entonces para presentar un triunfo a su electorado. Claro, porque además vienen las elecciones en noviembre. Claro, sí, en breve. Y aparte él ya le está
tirando o aspirando a la reelección. Así es, entonces fueron particularmente incisivos en este tema. Entonces, el acuerdo parte de que un porcentaje, un 40% de los vehículos deberán haber sido elaboradas o fabricadas por obreros altamente calificados, personal técnico altamente especializado, donde hay un salario mínimo especial que sí, evidentemente va a incrementar los costos. Sin embargo, bueno, ayer la industria automotriz mexicana comentaba que tendrán que adecuarse y que esperan que no haya un impacto fuerte en el producto final para efecto de no perjudicar al consumidor, ¿no? Pero sí, esto fue un capricho para prácticamente. Ser competitivos, además. Para ser competitivos, sí. Fue un capricho de Donald Trump, yo no lo veo de otra manera, porque en realidad traemos todavía, está vigente, traemos un bonito tratado comercial que se podía haber mejorado todavía más, insisto, pero yo entiendo que Donald Trump ha venido siendo reticente con la República Mexicana y ahora también con Canadá, ¿no? Tuvo un pleito muy fuerte con Trudeau. Y bueno, Trudeau y tanto el gobierno canadiense como el gobierno mexicano, pues han venido trabajando en una muy buena relación. Los canadienses son muy receptivos para con México. No son también. Tan prepotentes. No son tan prepotentes. Y otra cosa tienen también de ventaja, que es una economía mucho más grande y más fuerte que la nuestra. Entonces están en posición de hacer un mejor acuerdo. Así es, muy sólida. Desafortunadamente, y qué lástima que no pudimos lograr más. Yo estuve hace 15 días en Canadá, tuve una pequeña vacación de 4 o 5 días, en Ottawa, en Montreal, en Quebec, y todavía no noto esa presencia mexicana como debiera ser. Sí, hay una comunidad mexicana grande, pero no noto esa presencia. Y bueno, en detalles tan simples, ¿no? Como el hecho de que en las tiendas de souvenirs encuentras los pines de los sacos, encuentras las banderas de Canadá y Estados Unidos juntas, pero no encontré un solo pin que trajera la bandera de los 3 países, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad. Si te dedicas a hacer pines, seguramente vas a exportar muchos. No, fundamentalmente el hecho de que no logramos todavía impactar en la mentalidad de la población canadiense, ¿no? No digo del sector empresarial o del gobierno, sino más bien de la población. Entonces, tenemos mucho por caminar. Yo creo que los mexicanos hemos volteado hacia Estados Unidos y nos quedamos mentalmente en la frontera de Estados Unidos. Habría que avanzarle, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad inclusive, ¿sabes?, para no esperar a que el destino nos alcance y tengamos otra vez algún problema con el acuerdo o tratado, porque se va a revisar cada 6 años, sino tenemos desde ahorita que ponernos a explorar otros mercados. Tenemos que volver los ojos hacia el Centroamérica, hacia Sudamérica, hacia Europa, hacia Asia, de tal manera de que no dependamos de un solo cliente, de un solo proveedor, de un solo comprador. De otra forma, vamos a estar sujetos a que si en una decisión de quien esté a cargo del gobierno americano dentro de 6 años se toman acciones que pueden ser perjudiciales para México, pues debemos nosotros de diversificar nuestra economía para no depender de un solo país. Claro, habría que diversificarse. Bueno, no es limitativo este tratado de la América del Norte, pero por comodidad siempre hemos visto para Estados Unidos, claro, tenemos que abrirnos y hay economías, otros mercados. Hay economías muy fuertes en Sudamérica, como es el caso de Colombia, como es el caso de Chile. Incluso Brasil. Sí, pues Argentina ahora está muy de capa caída. Pero esos mercados son mercados muy interesantes, ¿no? Ya ni se diga de la Unión Europea, donde España particularmente ha sido un muy buen mercado para México, pero tenemos poca penetración más allá de España en Europa. O sea, es difícil encontrar muchos productos mexicanos en otros países de la Unión Europea. Sí, España sí está evidentemente abierto a México. Coincido contigo, necesitamos diversificarnos para no estar dependiendo solamente del mercado norteamericano. Pero sí, la acotación de que solo el mercado norteamericano, o sea, con solo el mercado norteamericano
México podría detonar enormemente, ¿no? Pero no es conveniente poner todos los huevos en No, la misma claro, por canasta. supuesto, sí, de acuerdo contigo. Es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. Te hago otra pregunta aprovechando el tema de que acabas de estar en Canadá. Canadá implementó una visa para los mexicanos cuando antes no era necesaria la visa. Hubo varias La ETA. peticiones de tal manera de que el gobierno canadiense se comprometió a quitar esa disposición para de alguna forma facilitar el turismo. ¿Sigue vigente la visa o ya no? No, ya no está vigente la visa, es la ETA, es una visa electrónica, un visado electrónico, es una revisión. Se hace por correo electrónico. Más sencillo, no hay que ir a México No. y llevar cantidad de papeles. No, y además el costo es simbólico. Haces decían en México que iba a ser un aviso al gobierno canadiense. En realidad es eso, es un aviso, ¿no? O sea, quiero ir a Canadá y pides la visa para one way, o sea, una ida y un regreso, y te la otorgan por 4 o 5 años o más, ¿no? Es muy fácil, en 24 horas tienes en la mano tu visa autorizada, ¿no? Qué bueno, porque esto puede facilitar mucho el turismo, incluso el comercio, los negocios. Para poder hacer o cerrar un negocio siempre es más conveniente hacerlo vis a vis, cara a cara, de tal manera de que no sea algo tan impersonal como un correo electrónico, sino que para poder cerrar operaciones importantes es necesario que se reúnan las partes, y esto se facilita mucho si el sistema de visado es moderno, actualizado, como en el caso del permiso que le llaman ETA, que se obtiene mediante... Es una visa electrónica, ¿no? Es facilísima, o sea, realmente no representa un impedimento, es francamente sencillo. Arturo, otra pregunta. ¿Hay algo en el acuerdo nuevo que tú sepas que venga con letra chiquita, de esa que se pone luego y que está todo mundo feliz porque cree que consiguió lo que pretendía o lo que buscaba, y resulta al final que dice alguien lástima porque fíjate que aquí dice lo contrario? No, mira, el único sector riesgoso que observamos es el relativo a los aranceles por acero, aluminio. El acero está muy alto, Sí. 25% de aranceles están poniendo al acero mexicano. En teoría, una vez que se ratifique este nuevo acuerdo, deberá disminuir esta barrera arancelaria, pero siempre queda el riesgo de que, no digo que México o Canadá, más bien Estados Unidos, quiera volver a subir la situación arancelaria en ese sector específicamente, ¿no? Que le llaman de seguridad nacional. Lo que no se han dado cuenta, y a lo mejor es falta de visión de largo plazo, el pueblo norteamericano, es que si obligan a que los productos importados como acero o aluminio tengan un impuesto, un arancel, pues simplemente ese arancel lo acaba pagando el pueblo norteamericano. Sí, por supuesto. O sea que finalmente se lo van a repercutir, porque al costar más caro el acero mexicano o el acero chino, pues, o el aluminio, que es otro de los productos que importa mucho Estados Unidos, pues simplemente estar sujetos a un arancel encarece los costos, y esos costos se van a reflejar obviamente en los precios de todo lo que el consumidor requiere. Entonces eso es como un arma de doble filo. Sí, efectivamente. Pero bueno, la demagogia también allá hace de las suyas. Hace de las suyas, sí. Aparentemente no habría letra chiquita en ningún sector. Los abogados que han revisado por parte de México este nuevo acuerdo no nos han comentado que haya algún otro punto de salvaguardas y cosas así, ¿no? O sea, estamos dentro de una relación de confianza. Todavía, hay que decirlo, falta la aprobación del Senado mexicano, del Senado norteamericano y del Parlamento canadiense. Están en posición los 3 senados de incluir algún dato o modificar algo, siempre de acuerdo, por supuesto, con sus contrapartes, donde podrían modificarle o crear algo ahí en la letra chiquita, ¿no? Pero el horizonte... Hasta ahorita no se ve. Hasta ahorita ¿Tenemos no alguna fecha límite para que esto se resuelva? Pues en teoría sería el mes de noviembre, en donde habría que aterrizarlo, ¿no? Sobre todo si queremos que
el actual titular del Ejecutivo Federal en México sea el que lo firme, que no es el problema de Donald Trump ni de si Trudeau. no se colgaría la medallita, Sí, ya sabes quién. sí, no, Andrés Manuel sería el que se colgaría la medallita. Yo creo que para el mes de noviembre debemos tener ya firmado este tratado, ratificado por los congresos, y entraría en vigor en un periodo de entre 3 y 6 meses, en el momento en que se deroga el anterior y entre en vigor el nuevo, ¿no? Habría que estar nada más al pendiente de los detalles menores en los 3 congresos, donde, reitero, no se ve nubarrones en el horizonte, ¿no? Muy bien, muy bien. Y mientras tanto, ¿sigue vigente el tratado? Sí, seguimos trabajando con el tratado bueno, actual. pues a lo mejor nos conviene que se vaya esto a enero, febrero, para mientras aprovechar Claro. las ventajas del tratado anterior. Claro, que lo firmen los actuales titulares ejecutivos de los 3 países, Sí, sin mayor y entra en problema. vigor posteriormente, el año que entra, ¿no? O sea, no hay prisa. Muy Ya bien. no hay corre, porque ya sabemos, tenemos un marco comercial y se va a cambiar el marco, pero son mínimos los cambios, Paco, Muy afortunadamente. bien. Vamos a una pausa y empezamos a platicar del 68. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el licenciado Arturo Matielo Canales. Arturo, 50 años, 50 se dice años, fácil. sí. Yo era estudiante de la Facultad de Ingeniería, estaba en segundo año, 1968. Que 20 años no es nada, Que decía el tango. si 20 años no es nada, pues 50, pues creo que tampoco. Pero bueno, me preocupa un poco porque se ha empezado a distorsionar un movimiento. Parece ser que hay la tendencia a crear mitos en nuestra historia. El día de ayer hubo manifestaciones, hubo reclamos, hubo protestas en el Distrito Federal, que ahora ya no es Distrito Federal, es la Ciudad de México. Algunas de ellas violentas, parece que hubo gente infiltrada, causando destrozos, pero bueno, eso es lo que vimos en los medios de comunicación ayer. El origen del problema, según recuerdo, se debe a un enfrentamiento que hay, curiosamente, una fecha muy significativa o muy importante, que es el 26 de julio. Hay un enfrentamiento entre alumnos de 2 escuelas, es una riña callejera después de un partido de fútbol americano. Entra la policía a detener esa riña, esa pelea, y pues lo hace al estilo que se manejaban antes las sí, cosas, claro. con macanazos y gases lacrimógenos. Esto genera una reacción, esto probablemente sea la excusa o la mecha que enciende el problema va escalando, están próximas, estoy hablando del entorno, Sí, sí, claro, están sí. próximas a llevarse a cabo las Olimpiadas del 68, 26 de julio inicia, aniversario de la Revolución Cubana, algo tiene que ver las fechas, se habla de infiltrados, se habla de gente que vino de fuera a generar problemas, le interesaba a algunos grupos que las Olimpiadas fueran un fracaso. El hecho de vivir junto a Estados Unidos, con la Guerra Fría que había entonces, pues hacía que cualquier conflicto que tuviera Estados Unidos en su frontera cercana fuera un motivo de preocupación. El caso es que van escalando las cosas, va subiendo de tono, van subiendo las demandas que tenían cierto sentido como sanciones para los jefes de la policía que habían reprimido o que habían parado con violencia esa pelea callejera. Fueron agregándoles peticiones a tal grado de que después uno de los lemas que manejaban es: no queremos Olimpiadas, queremos revolución. Cuando uno tiene 18 años o 19 años, no tiene uno ni idea, salvo excepciones, que como siempre hay alumnos o estudiantes que se dedican a estudiar bastante y saben de filosofía y de historia y de movimientos sociales, pero la gran mayoría no tenía ni idea. Creo que fueron, en mi opinión, manipulados por personas que les interesaba que hubiera conflictos, y todo esto nos lleva a algo muy triste, que es la masacre del 2 de octubre. ¿Cuál es tu opinión?
porque aunque tú eres más chico que yo por varios años, me decías que estabas saliendo, creo que de la preparatoria. No, estaba yo o de la primaria. entrando al ilustre Instituto Veracruzano, al primero de secundaria, sí, efectivamente. Estabas muy chavito. Estaba yo muy chavo. Me tocó vivirlo, pero bueno, no dimensionarlo en ese momento, ¿no? Yo creo que hubo una alineación ya a la distancia, todo lo pasado. Hubo una alineación, como tú bien lo señalas, de un movimiento internacional, porque este fenómeno, afortunadamente sin violencia, se dio en París. Bueno, con mucha violencia, ¿eh? Había violencia, no llegó a haber muertos. No llegó a haber muertos, pero sí había mucha violencia. Entonces se dio en París, se dio en Roma, se dio, en fin, en toda Europa. Era un mundo bipolar. Por un lado Estados Unidos, por otro lado la Unión Soviética. Estaba la guerra de Vietnam. Estaba la guerra de Vietnam, sí. Son muchos los factores. Recién había salido Francia de Indochina. El Estado de Israel se estaba apenas consolidando. Entonces había muchos factores. Acabaron de pasar la guerra de los 6 días. Terrible. Entonces, todo esto fue como un marco referencial para este movimiento. Entonces, como bien dice, o sea, ¿qué país es el que va a tener un evento internacional? O sea, ¿cuál va a ser el espejo internacional del mundo? México. Justo pegado a Estados Unidos. Entonces, evidentemente que hubo infiltraciones, que yo no sé si en su momento, quienes hoy son pensadores políticos en México, porque ahí de 3 meses a la fecha algunos medios de comunicación nacionales han venido documentando con fotos, ¿no? Pero además algunos de manera muy parcial. No, me refiero a que vienen documentando con fotografías de época, y entonces ahí lo mismo ves a un Pablo Gómez. Sí, los mismos que se sigue todavía. Claro, que a Diego Fernández de Ceballos o a Jesús González Chismal. O sea, ves personajes. Sócrates, Campos Lemus. Así es, ves personajes que después militan en el Partido Socialista Unificado de México, en Acción Nacional, en el Partido Revolucionario Institucional. O sea, hay una gama de pensadores que eran estudiantes universitarios en ese momento, que hoy dice uno, bueno, pues es gente pensante. Y sin embargo, bueno, estaban en ese movimiento, ¿no? Entonces, yo no sé si ellos en ese momento se dieron cuenta, o como tú bien dices, bueno, pues cuando tienes 18 o 20 años. A lo mejor no puedes ni dimensionarlo, ¿no? Yo tengo algo que, compartir contigo, compartir con el auditorio. Yo recuerdo que vinieron a visitarnos estudiantes o grupos de jóvenes aquí a la Facultad de Ingeniería en Veracruz para invitarnos al movimiento. Y me pareció algo muy curioso. Los oradores más fogosos hablaban con acento. Hablaban español, pero hablaban con acento extranjero. Entonces nos dio el temor de que, pues, habría infiltrados, claro, habría gente de otras naciones tratando de incitar a participar en un movimiento que finalmente tuvo un desenlace trágico, y afortunadamente no hicimos caso y no participamos, pero sí era muy curioso. Llegaron personas hablando con acento, español con acento. Ese es un asunto. Otro, se habla de libertades, se habla de los planteamientos que hacían eran enfocados hacia libertad, hacia una mejor economía, un mejor nivel de vida. Pero me puse a estudiar anoche para poder llevar a cabo el programa y encontré que en el sexenio de Díaz Ordaz, en el año 68, llevaba el gobierno, era la época del desarrollo estabilizador, llevaba el gobierno mexicano 14 años sin devaluaciones. En esa época… 12.50. 12.50. El litro de gasolina costaba 85 centavos. Anoche entré al internet que te dice todo, y México el año 64, que entra Díaz Ordaz, creció arriba del 10% en el PIB. El año 68 casi el 7%. O sea, había un crecimiento importante en la economía del país. Las libertades poco a poco, sí, el gobierno, vamos a decirlo claramente, iba poco a poco aflojando los controles, había más libertad.
un poco más, no tal vez la que se buscara, pero para la época creo que había apertura. Y pero, paz social. Y paz social, no había violencia, no había violencia. Resulta que la inflación era del 3%, quiere decir que había crecimiento, había crecimiento real, porque si la economía crece, digamos, el 5%, pero la inflación crece el 5%, pues de alguna manera que salió lo comido por lo servido. Pero aquí había un diferencial entre crecimiento e inflación, un diferencial importante. Creo que nunca en la vida México ha tenido crecimientos de esa magnitud. Pero volviendo al tema, el salario mínimo era de 24 pesos con 10 centavos. En esa época el camión valía 30 centavos. En esa época el litro de leche costaba 1 peso con 20 centavos. Circulaban las moneditas de centavos. Circulaban las monedas fraccionarias pequeñas, pero además hay otra cosa muy relevante. Un obrero que ganara 24 pesos con 10 centavos podía comprar más o menos 30 litros de gasolina. Ahorita el salario es de 88 pesos, puede comprar, digamos, 4 litros y medio de gasolina. Sí. O sea, para que nos demos una idea de cómo son las cosas. Pero además el camión urbano, si el obrero gana 88 pesos diarios, que ese es el salario mínimo, claro, hay quienes ganan más, pero vamos a tener el salario mínimo como referencia. El camión vale 8 pesos o 10 pesos. Es muchísimo en relación con el salario. Entonces, había paz, había un crecimiento económico, las clases había una movilidad social. La clase media empezaba a tener satisfactores que antes solamente tenían las clases de mayores ingresos. De alguna manera, México iba avanzando y yo me pretendía hacer un ejercicio, te lo voy a plantear aquí para que nos des tu opinión. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente las Olimpiadas se suspenden con toda la inversión que ya se había hecho? Yo creo que hubiéramos entrado en un caos tremendo. Sí, México hubiera entrado en una crisis devaluatoria impresionante. En ese momento el secretario de Hacienda era un excelente economista, don Antonio Ortiz Mena, que efectivamente trajo el desarrollo estabilizador desde López Mateos, don Adolfo López Mateos, y previo todavía, ¿no? Adolfo Ruiz Cortines. No se llegó a tanto, quizá la forma en que Díaz Ordaz impuso el orden fue dramática, trágica para México. Sin embargo, se necesitaba establecer algún tipo de tranquilidad para poder llevar a cabo un evento. Y además estaban a la vuelta de la esquina, ¿no? Se inaugura el 12 de octubre ya y el 2 había conflictos. Ya habían llegado los atletas de todo el mundo, ya habían llegado las delegaciones, ya habían llegado diplomáticos. México estaba en un momento realmente complicado, difícil en materia de política internacional y bueno, la respuesta fue exagerada, sí, por supuesto. Sin embargo, a 50 años de distancia, habría que decir que el error no fue solamente del gobierno en ese momento. Yo creo que fue un error del gobierno hacia atrás, o sea, no se fueron destapando las presiones. Desactivando las presiones de manera puntual, ¿no? Me tocó conocer de primera mano al general Cueto, por ejemplo, que era el jefe de la policía, sí, persona cercana a nosotros, y yo no recuerdo en algún momento tener la conciencia de que él dijera, bueno, pues vamos a intentar establecer un diálogo, ¿no? O sea, el mandato en aquella generación era esto tiene que ser con orden, y el que no le entre al orden, entonces ya sabe lo que le entra, ¿no? O sea, yo creo que algo que sí es criticable es la muerte de los jóvenes, porque finalmente la muerte de un ser humano, esto hay que subrayarlo, es algo lamentable, pero no sé hasta dónde quienes iniciaron los disparos, pues fue gente del gobierno, hay esa duda, o fueron los agitadores, o fueron agentes infiltrados, pero me parece que los líderes llevaron las cosas a un extremo, porque realmente orillaron a la muchachada, soñadora, idealista, con ganas de participar en algo,
de ser tomados en cuenta, los llevaron a un callejón sin salida. Hay una cosa que es muy curiosa, nada más como referencia, antes de ir a una pausa. Lo digo para que podamos después continuar, pero ningún líder que yo sepa murió, ningún líder que yo sepa resultó herido. No, efectivamente. Y todos los líderes, o la gran mayoría, terminaron trabajando en el gobierno. Así es, efectivamente. Unos sirviendo al gobierno que habían criticado, lo cual es aberrante, porque entonces ¿dónde están los principios? Y otros, pues, disfrazados o camuflados en grupos de oposición, pero finalmente viviendo del erario público. Efectivamente. No cabe duda que los estudiantes ahí fueron utilizados como carne de cañón. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos platicando con el licenciado doctor Matías Canales, estamos hablando del 68 y le hicimos una pregunta aquí al licenciado, así como para dejar algo interesante para continuar en este bloque. Y la pregunta es, o el comentario es, ningún líder que yo sepa fue asesinado. No, ninguno. Ninguno resultó herido. No. Y la gran mayoría terminaron trabajando para el gobierno. Para el Estado mexicano, Para el Estado para el mexicano. gobierno o grupos de oposición. O se alinearon o en otros casos en grupos de oposición, pero finalmente acabaron viviendo el erario público. Así es, digo, desafortunadamente, como tú dices, hubo ahí mucha infiltración, mucha manipulación de todos, y fuimos el jamón del sándwich, ¿no? Entre el macartismo de Estados Unidos, el anticomunismo extremo, y por otro lado pues, los movimientos comunistas internacionales, ¿no? Había la idea, sobre todo de Cuba, de la Unión Soviética a través de Cuba, de exportar revolución a los países latinoamericanos. Y obviamente las revoluciones se logran con el apoyo de las masas. Y no oculto, o sea, porque hasta eso no lo ocultaban, lo decían, lo anunciaban. Yo recuerdo los pancartas con el Che Guevara, luego sí, claro. Creo que le cambiaron el nombre del auditorio Justo Sierra de la UNAM, le pusieron, creo que hasta la fecha se llama Che Guevara. Che Guevara. Luego había efigies de Ho Chi Minh, que era el líder de Vietnam. En fin, creo que fue una época muy complicada. No podría yo hacer una evaluación porque requeriría mucho más estudio del tema para saber si avanzamos, nos estancamos o retrocedimos. Yo lo que sí recuerdo es que el gobierno cedió. Después, muchas cosas, sobre todo en el periodo de Echeverría, la disciplina en las escuelas se bajó muchísimo, se le concedieron a los estudiantes todo lo que pedían, se crearon grupos en las escuelas donde recibían recursos del gobierno y su misión era tener tranquilo al alumnado. El nivel académico de las escuelas públicas, de las universidades, disminuyó sensiblemente. Creo que desde el punto de vista de preparación, de educación, en muchas universidades públicas el nivel disminuyó, el nivel de preparación. Sí, hasta la fecha, ¿no? Desafortunadamente hemos venido viendo cómo ha venido cayendo este nivel académico en muchas universidades públicas. Afortunadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México todavía puntea en los rankings, y perdón por el anglicismo, pero así es como se dice. Sí, los rankings internacionales, sobre todo de América Latina, ¿no? Todavía puntea entre los primeros 5 lugares. Pero en general la educación en México en materia de sector público se ha venido desmoronando en instalaciones, en personal académico, en la misma masa estudiantil. Lo curioso, déjame hacer una acotación aquí, lo curioso del caso es que cada vez tiene más presupuesto. Sí, afortunadamente tiene más presupuesto, pero ¿dónde está, no? Pero mal empleado. Sí, ¿dónde lo aterrizan? Sí, mal empleado. Uno puede pasar por los campus de la UB, algunos, bueno, ingeniería ahora ya la están remodelando, reparando, pero hay todavía facultades como Ciencias Técnicas de la Comunicación y otras que tienen urgencia de recursos financieros, tienen muchas carencias, ¿no? Entonces necesitamos voltear hacia la educación pública
e inyectarle recursos. Yo diría que desde primaria, Paco, porque nos llegan a las universidades chicos con enormes errores ortográficos. Y bueno, no solamente muchachos, maestros con terribles errores ortográficos. Entonces, ya no son errores, son horrores. Horrores ortográficos. Entonces, necesitamos voltar los ojos a la educación y hacer lo que hizo Japón, Finlandia, Suecia, que le han apostado al sistema educativo, ¿no? O sea, creo que por ahí es por donde México pudiera tener un renacimiento, un relanzamiento en materia internacional, y si el gobierno que entra focaliza esa problemática y detiene la deserción escolar, que es altísima, entonces podríamos mejorar la situación en México y sobre todo disminuir la violencia, porque tenemos dos factores de riesgo que hemos identificado claramente, que es lo que está incidiendo en el incremento de la violencia en la República Mexicana. Uno es la deserción escolar y el otro es la desigualdad económica. Y también la desigualdad económica viene de la falta de oportunidades, claro, porque finalmente alguien sale de una carrera después de muchos años de estudio, de preparación, de esfuerzo, y no hay mercado laboral que lo pueda absorber. Así es. Alguien me decía, es que es tan importante el estar por un lado impulsando el que profesionistas capaces, preparados, egresen de las universidades, como también promover la inversión productiva para que haya un espacio para ellos donde puedan encontrar un empleo digno. De otra manera, alguien me decía, en Cuba la mayoría de la gente es profesionista, y profesionista con un grado de calificación relevante, profesionistas muy bien preparados, pero resulta que salen y no hay mercado laboral que los pueda absorber, entonces andan de taxistas, andan de guías de turistas, y no porque esas actividades sean malas, sino porque es una desgracia que tengan que caer en esos cargos o en esos puestos de trabajo gente que tiene una preparación para poder aspirar a un puesto mejor. Por supuesto, entonces que quede registrado. El día de hoy estamos avisándole al nuevo gobierno mexicano, si no quiere generar otro 68 en México, otro movimiento estudiantil de dimensiones amplísimas, tiene que disminuir la deserción escolar y atacar la desigualdad económica. Alguien con quien platicaba de este tema y narrándole que lo íbamos a manejar aquí en el programa me decía, parece ser que contabilizados hay 38 muertos, otros dicen que fueron 80, otros dicen que 300, sí, claro. En fin. Hablo de los muertos en el 68. 2 de octubre, sí. Nada más para que tengamos una idea, ese número de muertos es el que hay en una semana en México por la violencia que tenemos. Sí. Nada más ese número de muertos es menor que el número de muertos que andan circulando o andaban circulando en tráilers refrigerados en el estado de Jalisco. Sí. Esto para que nos demos una idea. Entonces, tomemos las cosas con cierta objetividad para no minimizar las cosas, pero tampoco sobredimensionarlas. Así es. La muerte de un ser humano es algo detestable, reprobable, tragedia, que debe ser sancionada. Pero también las personas que asusan, que pues de alguna manera empujan a gente bien intencionada, como pueden ser los estudiantes, ellos tienen que recibir también la reprobación de la ciudadanía. Por supuesto. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Claro que sí. Arturo, ¿alguna conclusión que quieras comentarnos? No, pues yo espero que México tenga un reposicionamiento internacional a partir de que tengamos un nuevo gobierno. Hago votos porque el nuevo gobierno que va a entrar a la República Mexicana sea de corte plural, donde le dé cabida a todas las expresiones político-ideológicas y que tenga la atención de dialogar con la oposición en el Congreso mexicano, que si bien es minoritaria, no es menos representativa, ¿no? Entonces, ojalá, de veras, que por el bien de todos, México avance con pasos firmes, si no acelerados, por lo menos firmes. Firmes y constantes. Y constantes. No vemos nubes en el horizonte, no vemos una crisis económica inminente, solamente que fuera por efecto internacional, donde tampoco la apreciamos,
Creemos que vamos a tener un arranque de gobierno con paz y tranquilidad. Y bueno, pues la sociedad mexicana tiene la palabra. Aquí hay una tarea que tenemos que comentar para todos, gobierno y gobernados. Tenemos que aprender los mexicanos a resolver las cosas en paz, con armonía. La violencia nunca va a traer soluciones positivas. La violencia genera más violencia. La violencia genera más violencia. Y con eso cerramos. Arturo, gracias, un placer como siempre. De verdad les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y hacemos el compromiso para vernos y escucharnos próximamente el sábado que viene. Muchas gracias y hasta pronto.